Bueno, ¿cómo va? Tenía ganas de leer un poco en vivo lo que estuve viendo acá en la página de astro.com, misma que AstroDienst tiene un AstroWiki y hay buena data. O sea, artículos, bueno, está en inglés, pero que explica muy bien como la definición de astrología tradicional, astrología moderna, astrología psicológica y demás. Así que nada, voy a leer un poco eso porque me parece que es importante distinguir, saber cuáles son las distintas ramas de la astrología, los distintos, digamos, territorios dentro del mundo astrológico, porque a veces es como que, no sé, la gente capaz se piensa que la astrología es una sola, ¿viste? Y nada que ver, nada que ver. Así que bueno, cualquier cosa si quieren preguntar, yo después lo voy leyendo y respondo, ¿dale? Yo estoy acá leyendo la wiki de AstroDienst, o sea, si lo quieren buscar después. Lo que dice, en principio, por ejemplo, dice que la astrología moderna, ¿sí? En principio, vamos a hablar de astrología moderna. Dice, también a veces se llama astrología revisada. En realidad hubo un grupo de alemanes que le hicieron llamar así, astrología revisada. Pero dice que, digamos, la astrología moderna es como el eslogan que engloba varios tipos de astrología practicados en los países occidentales desde principios del siglo XX. Digamos, después de que la astrología tradicional casi desapareciera en Occidente a mediados del siglo XIX, varios astrólogos nuevos esperaron revitalizar la astrología, digamos, tradicional, de alguna manera habiendo casi desaparecido. Y bueno, trataron de hacerlo desde la ciencia, desde la psicología, desde movimientos del potencial humano y esencialmente hablando de las condiciones de la astrología en la vida urbana moderna. Entonces se empezó a popularizar la astrología a través de columnas de periódicos y cartillas que mostraban algunas desviaciones notables respecto del pasado, ¿sí? Digamos, lo que muchos no saben es que a veces, o sea, es la típica astrología, la astrología moderna, digamos, mediática, que eh, en definitiva, uy, la astrología mediática obviamente es el fruto de la astrología moderna, ¿no? Pero una de las características principales que pone acá, digamos, la wiki de Astro, una de las características principales de la astrología moderna es su enfoque en la personalidad del individuo, sobre todo desde un enfoque de astrología individual, ¿no? Que tiene su artículo en sí. Por eso después muchas veces la gente cuando le hablan de la carta astral de los países, ¿no? Como esto que sucedió el otro día acá en Argentina en la tele, que una candidata habló de la astrología, una candidata política habló de la astrología diciendo que Argentina es de cáncer y que la carta astral de los países y todo, entonces la gente se sorprende, ¿viste? Pero la verdad es que eso es originalmente lo que fue la astrología, inicialmente era astrología mundana lo que se hacía. Pero bueno, volver a la de la astrología moderna, ¿no? Dice, aunque los astrólogos tradicionales escribieron sobre el temperamento de las personas y sobre la calidad de su alma, digamos, los astrólogos modernos examinan el carácter en términos de motivación, comportamientos, emociones, relaciones interpersonales, digamos. Una rama principal de la astrología moderna, que es la astrología psicológica, utiliza los conocimientos de la psicología para interpretar a los seres humanos, digamos. Por ende, por lo general se suele decir astrología humanística a lo que es la astrología psicológica, porque usan conceptos principalmente tomados de la psicología humanística. Lo que sigue diciendo es que una diferencia clave con la astrología tradicional de la astrología moderna es que los astrólogos modernos simplificaron muchos métodos de la astrología tradicional.
Por ejemplo, un astrólogo tradicional podría ocuparse de una variedad de observaciones y cálculos minuciosos para evaluar la fuerza o debilidad relativa de un planeta, mientras que es más probable que un astrólogo moderno simplemente lea planeta en signo, casa, aspecto y punto. Algunas configuraciones planetarias pueden parecer más difíciles de manifestar constructivamente para el individuo que otras, pero se considera que todos los planetas contribuyen de manera más bien equitativa al conjunto y por lo general también se evita hablar en términos de planeta positivo, planeta negativo, lo cual a veces hasta, digamos, se convierte como en una especie de solamente decir lo nuevo, solamente decir lo bueno, no hablar, digamos, de lo malo, o en todo caso, si se va a hablar de algo malo de la carta, es en términos de un desafío, una cosa, digamos, un aprendizaje y no sé qué, pero nunca como, mirá, en esta área vas a tener problemas, digamos. Eso lo evita a toda costa la astrología psicológica, esto lo digo yo, ¿no? Sigo leyendo, dice que habiendo descartado en gran medida las determinaciones de la astrología tradicional de lo que son las dignidades esenciales de los planetas, por ejemplo, muchos astrólogos modernos, sin embargo, toman en cuenta los desarrollos potenciales más recientes, como por ejemplo los puntos medios, los asteroides, aspectos menores, etcétera. ¿Sí? Los que tienen una aproximación más técnica, yo me incluyo dentro de esto, ¿no? Yo trabajo mucho con puntos medios, asteroides, aspectos menores, pero no descarto las dignidades esenciales tradicionales, ¿sí? Dice, la mayoría de los astrólogos modernos utilizan los planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, claro, sí, obviamente, mientras que muchos astrólogos tradicionales hoy en día solo se quedan con los planetas del septenario, digamos, los que se ven a simple vista. La mayoría de los astrólogos modernos usan los gobernantes modernos de Acuario, siendo Urano, digamos, el nuevo regente, para Piscis a Neptuno como nuevo regente, para Escorpio a Plutón, un nuevo regente. Aunque algunos, como yo me incluyo, también consideran los gobernantes tradicionales, es decir, a Saturno, Júpiter y a Marte, ¿no? Respectivamente. Muchos astrólogos modernos también incluyen una concepción, esto me parece clave, incluyen las casas naturales y sus gobernantes planetarios. ¿Esto qué quiere decir? Se basan en la correspondencia entre el primer signo, Aries, y la primera casa, el ascendente, el segundo signo, Tauro, y la segunda casa, y así sucesivamente. En consecuencia, dado que Marte gobierna a Aries, llegan a la conclusión de que Marte es, de alguna manera, el regente natural de la primera casa. Venus, el regente natural de la segunda casa. ¿Sí? Entonces, de ahí podrían llegar a decir como que un Marte en casa 1 está domiciliado. No. Marte en Aries está domiciliado. Marte en casa 1 estará angular o qué, pero digamos, no es su domicilio la casa 1. Dax, estoy leyendo de la Wikipedia, digamos, de astro.com, o sea, del AstroWiki. O sea, astro.com/AstroWiki. Está en inglés igual, pero lo estoy leyendo traducido. Bueno, los astrólogos tradicionales sostienen que algunos planetas son más fuertes en algunas casas que en otras, pero no usan estas afinidades de el planeta que rige al signo asociado a la casa, directamente se toma que si está en esa casa está domiciliado. Eso me parece que es un error de concepto. Los tradicionales usan más la noción de los gozos planetarios, por ejemplo, hay ciertas casas en las que cada planeta goza, o hay una casa en donde se dice que el planeta goza, pero que no tiene nada que ver con los domicilios y todo eso, es otro sistema. Pero bueno, volviendo a lo que dice acá en la AstroWiki sobre la astrología moderna, una diferencia importante entre la astrología moderna y la tradicional se refiere al grado en que sus seguidores creen que la mayoría de las personas tienen oportunidades y opciones considerables en sus vidas, o si la astrología presupone una visión fatalista de la influencia de los cielos de los resultados de las vidas de las personas. O sea, es una discusión entre fatalistas o defensores del libre albedrío, ¿no?
De ambos lados, digamos, hay gente que se planta, digamos, más bien obviamente fatalistas en el plano de lo tradicional y la predictiva, y más parados del libre albedrío en la moderna. De alguna manera, en general, digamos, la astrología moderna dice se desarrolló como una reacción contra los pronunciamientos más deterministas de la astrología tradicional. Ahora, que haya astrólogos modernos que digan, bueno, vamos a hacer algo que trascienda el determinismo tradicional, me parece bien. Ahora, mucha gente directamente dice, ya no existe la predicción, ya no se puede predecir nada porque ya desde que se descubrió Urano se descuajeringó todo el sistema, entonces ahora la gente es libre, ya no se puede decir, te puede pasar tal cosa. A lo sumo se predice un clima, se dice, bueno, está bien, me parece que en todo caso hay gente que prefiere trabajar en términos predictivos en cuanto a que son climas o que son, digamos, eh, como, no sé, momentos psíquicos o lo que sea. Bueno, sí, no se niega, eso está bien, eso también. Pero hay cosas que son muy concretas, que la astrología, digamos, tampoco es que es una cosa fatalista, tampoco, sino que hay un determinismo, hay un cierto rango, digamos, de opciones, digamos, dentro de las cuales uno se puede mover, pero tampoco es que podemos hacer cualquier cosa. Es decir, siempre hay como una especie de, no voy a decir un determinismo, pero sí un condicionamiento, un condicionante, ¿sí? Yo lo veo así, bueno, a mí me interesa, digamos, fusionar un poco las astrologías, por eso lo planteo de esta manera. Dice, algunos astrólogos modernos fusionan su trabajo con creencias en varias escuelas metafísicas y astrología india, sí, me identifico con eso. O por el contrario, también a veces hay un interés en el mercado de valores, también. El análisis de los mercados a partir de los tránsitos es bastante claro. Ahora, sin embargo, no existe una astrología moderna unificada, sino más bien una variedad de prácticas y de experiencias, ¿sí? O sea, la astrología moderna no se puede determinar de que va por tal lugar. En realidad hay astrologías modernas. Lo que dice es que de todas maneras comparte con la astrología tradicional una preocupación por las circunstancias mundanas y materiales de la vida de las personas, su salud y su futuro. Y sí. Sin embargo, hay muchas veces que la gente de la astrología moderna, sobre todo de lo que se llaman astrología humanista, prácticamente niegan la noción de que haya un carácter predictivo en la astrología. Pero al fin y al cabo, igual predicen cómo te vas a sentir este año porque te queda la luna en tal casa del arrebo solar, ¿viste? Bueno, no sé. Me parece que cuando se niega el potencial predictivo de la astrología, por lo general hay que, qué sé yo, tomarlo con pinzas. La gente cuando empieza con eso, yo creo que por lo general cuando hablan mal de la astrología predictiva tradicional, eh, por lo general no lo hacen constructivamente. No es que es una crítica constructiva, no es que se plantea una visión superadora. Directamente se dice, eso es una mierda, eso ya fue. Y bueno, lo cual me parece una expresión de ignorancia, básicamente. O en todo caso, no sé, algo con mala intención, ¿viste? Pero voy a pasar, digamos, ahora al artículo de astrología tradicional, que es también de la AstroWiki, de AstroDienst, ¿sí? Y dice, la astrología tradicional es un eslogan para los principales tipos de astrología occidental practicados antes de mediados del siglo XIX. Incluye la helenística, la astrología griega, que heredaron los romanos, que en realidad la astrología helenística, bueno, acá también abre un link, esto es también todo un hipervínculo, ¿no? La astrología helenística en realidad, digamos, es la astrología griega que heredan los romanos y todo el mundo occidental, pero que, digamos, no es que la crearon los griegos, en realidad los griegos lo que hicieron fue conquistar todo Medio Oriente y Egipto, y de ahí amalgamaron todo e hicieron como una cosa más estructurada. Pero en realidad lo que hicieron fue integrar lo que habían hecho los persas, los babilonios y los egipcios, ¿sí? Digamos, bajo toda esta cuestión del círculo perfecto, de la matemática pitagórica y demás, bueno, de ahí surge la astrología natal, tal como la conocemos hoy, prácticamente el horóscopo o sea, decir horóscopo es una palabra griega, horóscopos es mirar la hora, ¿no? Pues a mí a veces cuando me dicen,
pero horóscopo ético, como en definitiva estás reivindicando el horóscopo, que es lo que tanto criticás de la astrología convencional o mediática. No, el horóscopos es el nombre que se le daba al ascendente en la astrología griega, por ende al zodíaco con casas, a un zodíaco, digamos, domificado, es decir, una carta con signos, planetas y casas. Eso es lo que se llamaba un horóscopo, ¿sí? Porque horóscopo significa mirar, scopos, la hora, que en realidad era la división en 24 partes del zodíaco, en definitiva, en vez de en 12. Entonces la hora es lo que también se le llama a la subdivisión del armónico 2, digamos, los hindúes hablan de la hora, es como el decanato son las 3 divisiones del signo, bueno, las horas es las 2 divisiones del signo. Mirar la hora era ver qué hora ascendía en el este, y eso es el horóscopos, eso es construir la carta. Entonces cuando, digamos, la gente dice, ¿crees en el horóscopo? No, sí, no creo en el horóscopo. Sé leer un horóscopo, que no es lo mismo. Bueno, la cuestión es que la astrología tradicional, dice, incluye la astrología helenística, griega y romana, los sistemas de astrología europeos, árabes, medievales, renacentistas. A veces en general se agrupa todo esto bajo el nombre de astrología clásica, es decir, todo lo que sea previo al siglo XX se le llama astrología clásica. Lo cual tampoco quiere decir que... O sea, lo cual no implica restricción a un periodo clásico de la historia. O sea, no es que habla de la historia clásica de Grecia, la Grecia clásica, ¿sí? Grecia precristiana, etc. Por ende dice, la astrología tradicional casi se extinguió en el siglo XIX y fue reemplazada en gran medida por los métodos occidentales de astrología moderna que leí antes, a principios del siglo XX, todo amalgamado también con conceptos psicológicos, ideas, digamos, tomadas de Jung. Sin embargo, la astrología tradicional está ganando popularidad hoy en día, a menudo como una combinación de diferentes técnicas históricas en las manos de sus practicantes. ¿Por qué? La astrología muere, de alguna manera, se dice como que sufrió como una noche oscura en el siglo XIX, cuando es expulsada de las academias, cuando... Creo que fue un francés, no me acuerdo el nombre, un francés que dijo esto de que la astrología, esa vieja loca, ¿no? Y digamos, como que ya no tenga más un lugar en las academias porque no era una ciencia, en los términos modernos que se estaba planteando la ciencia. Fue una ciencia durante todos los milenios, desde que existe la escritura, hasta el siglo XVII. Por ende, también, hoy en día, a veces me parece, se piensa, viste, como que los astrólogos renacentistas o los astrólogos magos de los reyes medievales y que eran igual todos alquimistas, pero como que eran unos magufos, que eran unos charlatanes, ¿no? Como que agarraban y hacían una cosa ahí muy sui generis. No, loco, estaban haciéndolo científicamente, estaban estudiando todos los siglos de data que tenían para ver si de pronto, qué sé yo, hacían cosas que hoy ya no se hacen, como de repente estar mirando ahí por la rendija de la puerta a ver a la hora que acababa el rey, a ver si la carta de la concepción la podían levantar y ya predecir si iba a tener un varón o una mujer, cosas que les resultaban útiles a los astrólogos y a los reyes de la época. No tenían una ecografía para saber si iba a ser varón o mujer. Entonces, bueno, de alguna manera lo tenían que calcular. ¿Cómo hacían? Levantaban la hora exacta del momento de concepción y hoy en día eso ya no se hace, porque ya nadie registra eso, porque no les interesa, porque ya no hace falta. Pero que eso no les interesa a los astrólogos hoy en día no quiere decir que no se pueda hacer, que no sirva, que no sea una técnica válida, etc. E incluso que si lo hacían, no es que lo hacían ahí medio a grosso modo, tirando fruta como hoy en día, no. Al tipo que hacía la astrología para el rey le pagaban mucho, estaba ahí dedicándole su vida a eso. Eran gente de ciencia, no eran gente de fe en realidad, eran personas que en algún punto podían oficiar también como sacerdotes, como hoy en día la gente de ciencia también ofrenda como a veces oficia de sacerdote, ¿no? Pero en definitiva, digamos, al que la pifiaba con la predicción o lo echaban de la corte, perdía el laburo o directamente capaz lo mataban, lo mandaban al exilio, ¿me entendés? Entonces, no era una boludez que estaban ahí jugando a mirar el cielo los astrólogos. No.
Era algo serio, se estaba haciendo algo serio. Hoy en día nosotros creemos que eran magufos los astrólogos de la corte del rey y por ende, y encima se le suma que muchos astrólogos modernos dicen, no, esa cosa predictiva ya no va, esa cosa ya no va. Y bueno, pero es como, qué sé yo, es como putear a tu abuelo, ¿viste? No sé. ¿Qué ganan? ¿Viste? Pero bueno, vuelvo a lo que es el artículo de la wiki de Astro. Dice, no, porque claro, yo estaba diciendo que después de que muere la astrología, digamos, clásica, o sea, cuando se da este exilio de la astrología de parte de las academias, que la excluyen de las academias, ya no es más una ciencia, pasa a ser esta vieja loca, digamos, queda desprestigiada. También, a ver, recordemos que primero la astrología occidental pasó de mano en mano, se tradujo de un idioma al otro, después volvió de la Grecia clásica que se fue a Medio Oriente, volvió después de la Edad Media traducida desde el árabe, cosas de que, o sea, las cosas que habían escrito los filósofos griegos volvieron a Europa traducido desde el árabe, ¿me entendés? Entonces, la astrología se perdió en el camino, se perdió mucha de la astrología de esa. Después, mientras tanto, la astrología helenística llegó a la India, porque la astrología helenística que surge entre el siglo V a.C., el 2 después de Cristo, todo eso, en un momento, ¿y qué hacemos con tanta data? Se prende fuera de la biblioteca de Alejandría y me parece que mejor llevémosla a otro lado, y ahí, en la India, y bueno, en el Medio Oriente también, se transmitió de generación en generación dentro de ese ambiente, se trabajó, se elaboró, se desarrolló, vinculada a las esferas del poder, vinculada al gobierno, ¿me entienden? Digamos, no es que era una pelotudez que estaban haciendo algunos ahí. No, no, era algo serio. Digamos, qué sé yo. Hoy en día ya no se tiene en cuenta esto, pero porque se cree que en realidad es el horóscopo del diario, ¿no? Pero la astrología védica, por ejemplo, es en su buena parte los fundamentos de la astrología helenística, griega, bien preservados, bien pensados, reflexionados, con otros nombres, pero en definitiva es en gran parte astrología helenística llevada al extremo, con un montón de brillantina, de colores y dioses de todos los tipos, y bueno, porque tiene esa cualidad la espiritualidad hindú. Pero en definitiva la estructura de base es lo que hicieron los griegos, solo que desarrollado. Con sus cosas especiales, como los nakshatras hindúes, que son algo especial de la astrología hindú, que digamos, algo que hoy en día resurge, hoy en día, digamos, vuelve a tomar digamos, preponderancia dentro del campo astrológico porque surgen nuevas fuentes históricas, surgen nuevas traducciones de fuentes históricas. Esto es lo que surge, digamos, después de todo el boom de la astrología psicológica de los 70s, que agarraron a Rudyard, que escribió en los años 30, y le empezaron a dar matraca. Pero ¿qué pasa? Rudyard escribe a partir de ese bache que había en los siglos, de que la astrología era mal vista, de que se había perdido. En Occidente, digamos, era como mala palabra hablar de astrología, entonces recién cuando resurge, y bueno, trataron de llenar los baches. Y más o menos metieron ahí los trabajos de Hércules, metieron arquetipos junguianos, bueno, qué sé yo, está bien. Pero después aparece de vuelta la información que llenaba los baches. El problema es que hoy en día hay mucho de lo que yo veo, por lo menos a mí me ha pasado, que cuando trato de reflotar información de otra época capaz, de decir, che, pero miren, en esta época se hacía distinto porque usamos estos sistemas de casas como que hay gente que practica astrología moderna que se basó en esto que hicieron Rudyard y todos los teósofos cuando trataron de reflotar la astrología y llenar los baches que había. Entonces cuando decís, che, mira, acá está la data que llenaba el bache que intentó llenar Rudyard, y más o menos está bien lo que hizo Rudyard, pero esto te lo acomoda un poco más. Y no sé, viste, muchos de ahí saltan como a decir, no, esa astrología clásica me aburre. Bueno, está bien, seguí divirtiéndote con tus espejitos de colores, diría yo, qué sé yo. Porque es como
que la astrología psicológica y moderna se apoya en todo lo que había antes. Entonces, cuando se rescata de lo que había antes algo que resuelve un problema en la astrología moderna hoy en día, por lo general no se toma en cuenta. Es como no se estudia la historia y se repiten los mismos errores que se hicieron en la historia. O sea, pero bueno, a mí me parece que esto, por eso es importante, digamos, reivindicar, si se quiere, la astrología tradicional, porque está muy mal entendida. Y muchas de las personas que hoy están enseñando astrología, digamos, psicológica, aprendieron antes de los 90, 80, que fue cuando surgieron todas estas fuentes históricas, nuevas traducciones y todo. Que esto es lo que hicieron personajes como lo que son el proyecto Hindsight, no sé, que son Robert Hand, Robert Soler y Robert Schmidt, 3 Roberts ingleses que tradujeron del latín y del árabe obras importantes. Pero bueno, estas cosas surgieron después de todo lo que fue el boom de la astrología psicológica, en el que se formaron la mayoría de las personas que hoy llevan la batuta del discurso en el campo, ¿se entiende? Entonces, bueno, vuelvo a leer lo que estaba leyendo sobre la astrología tradicional en la wiki de astro.com, que dice: en la década del 90, algunos astrólogos se sintieron insatisfechos con lo que vieron como el rechazo de parte de la astrología moderna a los fundamentos históricos de la astrología, su aparente falta de estructura y su visión demasiado optimista de la perfectibilidad humana. Otros esperaban recuperar viejos textos astrológicos de la oscuridad, traduciéndolos al inglés. Bueno, también resurge la astrología horaria, que tenía poco lugar en las interpretaciones psicológicas de la personalidad, pero que empezó a ganar muchos seguidores porque en definitiva responde cuestiones prácticas. Pero bueno, hoy en día los astrólogos tradicionalistas y modernos aún mantienen importantes debates sobre qué rama de la astrología es la mejor. A mí me parece absurdo debatir qué rama de la astrología es la mejor. A mí me parece importante saber para qué sirve cada una de las astrologías, cómo se vincula y cómo no se vincula con las otras astrologías, y en definitiva aplicarla en su campo y aplicarla bien. Pero cuando algunos dicen no, que la astrología psicológica es la posta y la astrología predictiva zaraza, ¿no? Estos memes de Batman pegándole un cachetazo a Robin cuando Robin habla en términos de astrología tradicional, me parece insalubre, me parece una actitud de mierda, digamos, no me parece muy integrador, no me parece muy holístico. Pero bueno, lo que sigo leyendo dice: hoy en día los astrólogos tradicionalistas y modernos aún mantienen importantes debates sobre qué rama de la astrología es la mejor. Sin embargo, muchos tradicionalistas hoy en día usan herramientas modernas como los planetas exteriores e interpretan el carácter y los acontecimientos humanos de formas decididamente orientadas según los valores culturales modernos, mientras que algunos astrólogos modernos aplican métodos tradicionales occidentales e hindúes en su trabajo. Un ejemplo de la astrología de fusión, Porvenir, puede ser el libro de texto de Kevin Burke para el examen de certificación astrológica de la NSGR, que combina técnicas modernas y tradicionales al tiempo que evita el fatalismo negativo que convirtió a muchos astrólogos modernos en contra de la astrología tradicional. Claro, obviamente el fatalismo, la interpretación fatalista es pelotudez. Pero, a ver, vamos a leer qué dice en sí la AstroWiki sobre astrología helenística. Dice: el término astrología helenística se refiere tanto a la astrología practicada en Grecia y en Roma entre más o menos el 300 a.C. y el 600 después de Cristo, pero también se le llama así al revival que tuvo ahora, digamos, como un renacimiento, que es lo que mencionaba recién, ¿no? Dice: de antiguos astrólogos cuyos nombres sobrevivieron en la antigüedad, muchos vivieron en Alejandría y Egipto, provincias cercanas, describieron tanto en griego como en latín, pero debido a que los astrólogos romanos estaban profundamente influenciados por la cultura griega, se llama también helenística la astrología que fue escrita en latín. Helenística por griega, que fue escrita en latín. Y bueno, lo primero que dice es que los babilonios inventaron la astrología horoscópica, probablemente alrededor del 700 a.C., como el resultado de siglos de mirar el cielo en busca de presagios celestiales que pronosticaron el futuro del rey y país. O sea, ¿se entiende? Estaban juntando información y juntando
correlaciones de planetas transitando determinados signos con acontecimientos sociales durante siglos, ¿sí? 7 siglos por lo menos dentro de Babilonia. Con lo cual, lo que hicieron estos tipos no es algo para despreciar. Vale la pena estudiarlo. O sea, cualquiera que le interese la astrología en serio debería por lo menos tener respeto por eso. Dice que los babilonios nombraron los 7 planetas visibles a simple vista, desarrollaron el concepto de signo como segmentos de 30 grados, que se correlacionaban aproximadamente con las constelaciones que les daban nombre. Luego estaban las conjunciones, las oposiciones, los eclipses, ya todos estos conceptos ya estaban analizados, digamos, en la astrología babilonia. Incluso los domicilios y las exaltaciones. Inventaron digamos, la efeméride, ¿no? de anotar las posiciones planetarias para una determinada fecha, con lo cual empezaban a predecir cuándo iba a haber eclipses y todas estas cosas. Son las primeras cosas que desarrollaron los babilónicos. Y dice, alrededor del 280 a.C., hubo un astrólogo babilónico llamado Beroso que se mudó a la isla griega de Kos y comenzó a enseñar astrología. Los griegos, como muchas sociedades antiguas, desarrollaron previamente un elaborado cuerpo de conocimiento de las estrellas y utilizaron el surgimiento y la puesta de las constelaciones para predecir los cambios climáticos. Los griegos también inventaron las matemáticas y la astronomía necesarias para refinar la sincronización de los puntos del horóscopo, junto con filosofías en las que los individuos podían comprender los eventos de sus vidas en relación con el cosmos. Es decir, la matemática, la trigonometría, la astronomía, un montón de todas esas herramientas de la matemática se desarrollaron para calcular mejor la posición de los planetas para interpretar un horóscopo. Cosa que los mismos científicos niegan, los mismos matemáticos lo niegan, los astrónomos ni hablar. Los astrónomos parece que en la mayoría de los casos no conocen la historia de su propia disciplina. Y bueno, lamentablemente los astrólogos tampoco. Dice que hubo movimientos posteriores separados del conocimiento astrológico desde Babilonia hasta a través de Persia y hasta Egipto, que se convirtió todo en una colonia griega en el 332 bajo el reinado de Alejandro Magno. Los egipcios desarrollaron previamente un sistema detallado para interpretar las estrellas, ya que aparentemente giraban en los cielos como un calendario que podía usarse para cronometrar festivales religiosos, actividades agrícolas y claro, creían que las estrellas que se elevaban en el momento de nacimiento de una persona influían significativamente en el resultado de su vida. Hoy en día esto es un planteo, digamos, habitual, es decir, si tienes una estrella fija en el ascendente, es una estrella que va a marcar muy claramente temáticas, y eso te da también una especificidad dentro del signo. Tenés un montón de estrellas que pueden dar como detalle, ¿no? Lo que dice, creían que las estrellas que se elevaban en el momento de nacimiento podía influir significativamente en el resultado de su vida, también la que estuviera en el medio cielo en el momento de nacimiento. Sus creencias religiosas sobre el sol como un dios que giraba por el cielo en una serie de etapas pueden ser el origen de las casas astrológicas. Bueno, esto es el origen de la astrología helenística. Probablemente como una fusión de estas diferentes influencias surgió una nueva astrología horoscópica alrededor del año 150 a.C., con una deslumbrante variedad de técnicas. Los detalles de su desarrollo histórico son pocos, porque en el espacio de pocos siglos los astrólogos helenísticos cartografiaron las casas, aspectos, lotes, como las partes arábigas, estrellas fijas, y aplicaron varios tipos de fórmulas y cálculos para determinar la fuerza relativa y la influencia de los planetas en diversas áreas de la vida, lo que es el Almuten, por ejemplo. La mayoría de las obras de los astrólogos helenísticos se han perdido, porque precisamente se prendió fuego la Biblioteca de Alejandría. También muchos emperadores seguramente se la habrán querido robar para quedársela a ellos la data. Y dice, la mayoría de los astrólogos, la mayoría de las obras helenísticas se han perdido, pero se conocen por lo que otros dijeron sobre ellas. Ptolomeo se convirtió en el más conocido por los astrólogos tradicionales posteriores porque los astrólogos árabes retomaron su trabajo directamente después de la desaparición del Imperio Romano. Sin embargo, Ptolomeo se dice que no era un practicante, digamos, de la astrología, no era un tipo que representara, digamos, lo que se hacía en su época. En definitiva, él era más un enciclopedista, una especie de estudioso. Lo que sigo leyendo, otros autores como Manilius, Doroteo de Sidón,
Vettius Valens, Firmicus Maternus, Rhetorius, el egipcio, también escribieron extensos tratados astrológicos disponibles en traducción al inglés, que estos ya están traducidos por esta gente del proyecto Hindsight de Inglaterra, los tres Roberts. ¿Sí? Estos sí, Manilius, Doroteo, Vettius Valens, Firmicus Maternus, sí representan más lo que era la práctica. ¿Sí? Y bueno, hay un autor argentino que se llama Eduardo Gramaglia, que tiene un libro sobre astrología helenística también que está muy bueno. Hay uno de Chris Brennan, un autor estadounidense que también su compendio de astrología helenística es como uno de los pilares fundamentales de este revival. A mí me llevó a través de esta gente. Pero bueno, quería comentar un poco esto, el tema de la historia de la astrología, para que se entienda también que hay distintas ramas, ¿no? Que hay distintas astrologías y que se puede practicar como bajo distintos paradigmas. Y no que hay una sola, o que la astrología hoy día es psicológica y si no, no es, ¿viste? Qué sé yo, me parece medio... Eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, alguien acá había preguntado algo. Sí, me dicen acá que lo de los chistes, estos chistes astrológicos muchas veces son sanata, pero a veces son chistes que están buenos, a veces son palos que me parece que van, a veces son críticas que son necesarias, pero a veces son bardeadas sin fundamento, qué sé yo. A ver si alguien más dijo algo. Pregunten algo si les interesa, che. Estaba leyendo sobre de lo que es la wiki de astro.com, de AstroWiki. La luna nueva en conjunción Urano, no, la luna nueva fue en trígono Urano. Y bueno, ahí va. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, voy a terminar. Veo que hay bastantes personas. Genial. Astrología individual, otro término que estoy leyendo acá de la AstroWiki. Dice, la astrología individual es la rama de la astrología que se concentra en la interpretación y el pronóstico de los horóscopos de los individuos. En el centro de la astrología de los individuos se encuentra la carta natal, para la ubicación de la fecha de nacimiento, así como otros horóscopos derivados de ella. Claro, la revolución solar, por ejemplo, se deriva de la natal. Dice que la astrología de los nacimientos individuales ha sido... Ah, bueno, ahí están preguntando. Quiero saber sobre las configuraciones astrológicas para fin de año. Que dice, ¿qué pasa con el fatalismo en la astro tradicional llevado a la actualidad? Espera, a ver, mira, lo que pregunta Dai sobre las configuraciones astrológicas para fin de año lo hago en otro video. Ahora voy a responder esto de qué pasa con el fatalismo en la astro tradicional llevado a la actualidad. El tema es precisamente si en la astrología tradicional había un fatalismo, también era porque había una visión, digamos, en la que no existía el individuo, no existía el concepto de individuo. El concepto de individuo es algo que surge modernamente. Entonces era todo una cosa tan teológica, digamos, lo que era el monoteísmo, ¿no? Como que tu vida estaba determinada por la voluntad de Dios, que en definitiva tuvo una estructura autoritaria, ¿no? Pero de ahí a decir que no hay determinismo alguno de parte de la astrología, y también me parece que es el otro extremo. Los dos extremos están equivocados, ¿sí? Yo creo que también está a veces mal entendido el fatalismo del astro tradicional, porque si se entiende bien, no hay fatalismo. En definitiva, siempre la astrología lo que puede llegar a dar es una de las formas de condicionamiento. Esto está en Ptolomeo. Ptolomeo dice que hay un condicionamiento astrológico, hay otro condicionamiento telúrico, geográfico, que te establece determinadas condiciones de vida. Otro condicionamiento del estatus sociocultural de la familia en la que nace la persona, y otro condicionamiento de lo que es la biología, ¿sí? Los genes. Entonces no es solamente la astrología lo que determina las cualidades de tu existencia. Obviamente. Es algo que se integra con un montón de cosas. En definitiva te da un contexto
Pero yo lo que diría es que es un error considerarlo fatalísticamente. En todo caso se puede hablar tampoco de algo determinista, porque tampoco hay un determinismo. Lo que sí hay determinaciones. Hay ciertas determinaciones que podrían entenderse como condiciones, condicionantes, condicionamientos, como que es un espectro dentro del cual te puedes mover. No es que es algo fatalista, pero qué sé yo, ya, o sea, nacés con un planeta en determinada posición, vas a tener determinado ritmo de, pues, si tenés un aspecto entre dos planetas, a tal o cual edades ese aspecto va a traer hechos a tu vida. Y eso es una condición con la que naciste. Digamos, conocer esas condiciones te permite moverte con más sabiduría dentro de las condiciones que tenés. Si, es como si te dicen, bueno, vas a jugar a este juego y te tiran ahí en el campo y te empiezas a jugar, no sabes cuáles son las reglas del juego y lo más probable es que el que sepa la regla del juego te gane o le vaya mejor. Entonces, directamente a esto me refiero. La astrología te puede mostrar cuáles son las condiciones dentro de las cuales te vas a tener que mover. Ahora, si vos te elegís desentenderte de eso y querés hacer cualquier cosa, y lo más probable es que te topes con, te vas a chocando contra las paredes. Qué sé yo, es como, a mí me dice, me llega alguien que me consulta de repente, y capaz me dice, mira, tengo, por poner un ejemplo, este año, ¿qué onda? Ya terminé la carrera, ya estuve laburando y ahora tengo ganas de irme de viaje un tiempo. Es un año para irme de viaje. Y yo miro la carta y le sale todo en casa 12, le sale una luna en el fondo del cielo y la casa 9 no le está muy beneficiada. Y le digo, no, me parece que es más un año para seguir estudiando en tu casa, de última ahorrar, qué sé yo. Pero después, la persona, me entero que se quiso ir de viaje y tuvo un problema y yo tipo, pero boludo, es nada, ¿viste? O sea, no es que, no, si te vas a, si te vas a ir de viaje vas a tener un problema. Sin embargo, nada, uno más o menos, es esto, es esto. Si te dicen, che, mirá que hay pronóstico de esto, mirá que hay pronóstico de lluvia, y bueno, llevar el paraguas, no llevas el paraguas, no sé, salís o cancelás, no sé, vos fijate. En ese sentido esto, el libre albedrío nunca deja de estar. Pero qué sé yo, es lo mismo que el universo te pone una señal, te pone otra señal, te pone otra señal y vos no le das bola, lo seguís haciendo y al final te terminan pasando cosas malas y bueno, digamos, no es que es fatalista, pero a veces uno quiere algo que no es. Algo, uno puede forzar las cosas para que sean lo que no es, pero te termina trayendo consecuencias, vas a tener que pagar de alguna manera. Eh, Esto lo que preguntaron respecto al fatalismo, ¿no? Eh, y la astrología hindú, dice no, claro, igual no es algo que te tenga que condicionar. Yo me refiero a que estamos condicionados eh, por esos ciclos. O sea, son condiciones, ¿sí? Ahora, ¿podemos descondicionarnos de esos ciclos? Puede ser, puede ser. Pero primero tenemos que saber cuáles son esas condiciones. ¿Podemos, digamos, dejar de repetir un patrón psicológico una vez que nos damos cuenta de que lo estamos repitiendo? Sí, seguro. Pero primero tenemos que vivirlo, primero tenemos que repetirlo, primero nos tiene que pasar para que digamos, che, esto lo puedo vivir de otra manera, ¿no? Y bueno, de eso se trata también madurar, digamos, y no seguir siendo un bebito ahí del lunar toda la vida, ¿no? Digamos, trascender un poco esa esfera tan, digamos, infantil, que muchas veces la gente se dice, la astrología vive en la luna, ¿no? Y bueno, pero porque hay gente que tal vez vive en una ilusión, vive en un discurso que no tiene que ver con lo que le pasa. En ese sentido, nada, yo creo que sin necesidad de terminarlo como algo fatalista, la predicción, sí poder decir, che, mirá, este año estas son las condiciones. Para viajar, una mierda. Para quedarte en tu casa estudiando, un golazo. Y bueno, vos elegís. ¿Me entendés? Después te vas de viaje, te pasa una mierda. Ah, no, el astrólogo fatalista. No, el astrólogo fatalista es las pelotas. ¿Me entendés? Es como te estoy planteando, en todo caso, el clima astrológico y vos elegís lo que haces. Eh, pero preguntaba Dai también sobre el tema de la astrología hindú. Y esto, mencioné hace un rato, la astrología hindú tiene
algo interesante, que es que preserva la astrología tradicional griega, o sea, las bases de la astrología helenística, y la preservó en su bajada de generación en generación, sin traducirla a otro idioma, mejorándola, practicándola, trabajándola, no desde un lugar tampoco desconectado, porque en definitiva estaban ahí practicando, leyéndole la carta a la gente, haciendo sinastrías y todo. En India, de hecho, si vos te querés casar, vas y pedís y te dicen, mira, te puedes casar con esta, con esta, con esta, porque te da ahí el match. Y es una cuestión estatal, ¿me entienden? Digamos, qué sé yo, hoy en día me parece que hay mucha gente que de alguna manera se burla de la astrología y todo, porque en realidad no sabe ni qué carajo es. En realidad se cree que sabe lo que es cuando lo único que sabe es lo que ve en el diario. Eh, y bueno, eh, nada. ¿Alguna otra pregunta que quieran? ¿Algo más de lo que quieran que hable? Eh, el tema de las alineaciones astrológicas que va a haber hasta fin de año, en realidad lo principal ahora es el tema de Saturno cuadratura Urano. Creo que primeros días de noviembre, por ahí me parece que es la fecha que hace la cuadratura heliocéntrica, porque en la geocéntrica tenés el que va y vuelve y después vuelve a ir, entonces tenés varias fechas de la cuadratura exacta. En cambio en la heliocéntrica es una sola. Y creo que eso es en noviembre más o menos, que es más o menos como a la mitad de todas las cuadraturas que hacen entre directo, retrógrado, directo, de vuelta. Ahora falta, digamos, la tercera cuadratura, que es la última, la directa. Pero sí, yo creo que en definitiva es como Saturno cuadratura Urano, intentar ponerle un cepo a la libertad, ¿viste? Es como... no sé, no es muy vital. Me parece que es un proyecto que no va, que no va, digamos, a dar frutos, porque viene muerto del vamos, ¿viste? Es como una cosa que... Es como un manotazo de ahogado. Yo creo que todo esto que está pasando para cuando Plutón entre en Acuario se va a derrumbar. Es como que es un intento de manotazo de ahogado de parte de los dinosaurios para seguir sobreviviendo. Y en realidad veo que están ya condenados, ¿no? Toda esta cosa de la magia del petróleo y todo. Se va a acabar en algún momento el petróleo. Entonces, nada, cuando Plutón pase a Acuario me parece que va a entrar mucho más en juego. O sea, es como este paso, digamos, de lo que es Plutón en Capricornio, como esta cosa de la energía que se saca desde el fondo de la Tierra y desde las entrañas de la cosa de los dinosaurios que se derritieron ahí, el petróleo, ¿no? Y bueno, cuando pase Plutón a Acuario, me parece que va a haber una eclosión de todo lo que es la energía libre, todo lo que sean energías, fuentes alternativas de energía, sobre todo eólica, o en general a partir de tecnología. No sé, me parece que también como si fuera que estamos, no, yo lo veo así, no sé, como que estamos en un momento en el que todavía el comunismo, digamos que perdió la Guerra Fría, si se quiere, cuando cae el muro de Berlín, el año pasado, de alguna manera, ya fue el ciclo de Saturno, de esa fecha, ¿no? Como del nacimiento de este capitalismo globalizado. Y de alguna manera es medio lógico que con un ciclo de Saturno encima de este capitalismo global, de algún modo surja como este intento de nueva dictadura comunista global, ¿viste? Y en realidad esto me parece que tiene que ver con los últimos grados de Capricornio, Plutón en los últimos grados de Capricornio. Es como, nada, esto, el diablo queriendo meter la cola y sacar ahí una tajada, pero en realidad, como que cuando Plutón entre en Acuario me parece que va a ganar de vuelta este espíritu de libre comercio. Porque en definitiva a nadie le gustó lo que pasó el año pasado. Es un trauma que generaron en la mente de la gente que a lo sumo les sirve para meterle el coso a todos los que qué sé yo, se lo creyeron, pero que no... Como que la gente está que dice, no, vamos a hacer una dictadura tipo China. Loco, no va a pasar. No va a pasar eso. ¿O vos querés que pase?
Es como lo que dicen, no, mejor me pongo el coso por las dudas, no sea cosa que el año que viene me pidan el permiso para viajar, pero ya estás habilitándolo, boludo, o sea, te estás entregando. Entonces, me parece que es una cuestión de no dejarse cooptar por esa cosa también de, no, que el evento 2030, que aguantá, no, o sea, no le des entidad. Yo creo que, digamos, en 2030, no sé, a mí me gusta una predicción que vi que hizo Ludovica Esquirru el año pasado en el programa de, no sé si fue en el programa de Andy Kuznetsov o en la de Juanita Viale, que dijo que para el 2030 en Argentina vamos a ser 300 millones de argentinos, porque van a venir todos los rusos y todos los chinos a vivir acá. Dijo. No sé, Ludovica Esquirru me cae bien. Pero bueno, no sé, me puse a hablar de otros temas. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Veo que hay gente ahí que capaz tiene preguntas buenas para hacer. Eh, y a ver si están. Astrología y política. Qué temón, ¿no? Bueno, no sé, hay gente ahí mirando, yo creo que les interesa, pero pregúntenme porque si no, no tengo de qué hablar. O, no sé, esto de la astrología individual, estaba leyendo, mientras si quieren preguntar algo, ahí va. Bueno, sigo leyendo lo que estaba viendo antes en la wiki de astro.com, que hay un artículo sobre astrología individual. Dice, es la rama que se centra en la interpretación del horóscopo de un individuo, de una carta natal, ¿no? Pero dice, esto nace en Babilonia. De hecho, se introdujo en Grecia desde Babilonia, alrededor del siglo III a.C. Contrariamente a la creencia popular de que los antiguos astrólogos reservaban la interpretación de las cartas natales para los aristócratas, la astrología individual atrajo a una audiencia masiva de los practicantes de las ferias callejeras en todo el antiguo imperio romano. O sea, la astrología griega, el problema es que después surge la astrología horaria como una forma de poder trabajar en el mercado con gente que no tenía idea a qué hora había nacido ni qué día había nacido. Cosa que en general sí, la sabían los aristócratas nada más. Pero, digamos, eso no quiere decir que no se le hiciera la carta natal a la gente. Que cualquiera podía ir y pagar al astrólogo para que le haga la carta natal en el mercado romano. Lo que estaba prohibido era hacerle la carta natal al emperador. Eso el que lo hacía lo mataban. Pero bueno, dice, la astrología de las natividades individuales es distinta de estudiar las cartas de eventos actuales, como en la astrología mundana, planificar tiempos favorables para emprender actividades, como la astrología electiva, y emitir cartas para el momento de una pregunta específica, como la astrología horaria. Las columnas populares de signos solares son en realidad una versión extremadamente simplificada de la interpretación de la carta natal. Con el enfoque actual de la autoconciencia y la superación personal de los individuos, la astrología de las natividades personales es el tipo más popular de astrología occidental moderna. Claro, pero eso incluso no significa que para leer una carta natal solamente te alcance con leer la carta natal. También aporta mucho leerse la carta de la última luna nueva, la carta del último eclipse, la carta de la última entrada del sol en Aries. Ese tipo de cartas son cartas correlativas a la carta natal. Incluso la carta del país en el que vive la persona, la carta incluso del presidente del país, el presidente de turno del país en el que vive la persona. Porque a veces, capaz que la persona tiene una buena carta natal, pero no le va bien en ese país, porque la carta de ese país es una cagada. Y bueno, ahí se puede ver. Pero digamos, a mí me parece que cuando muchas veces la astrología moderna se centra en la carta natal, ¿no? El trabajo con la carta natal, en función de esta cosa del trabajo psicológico y de lo simbólico, me parece que se pierden un montón. Me parece que, digamos, esta cuestión de saber leer el cielo en un momento determinado, de decir, está pasando tal cosa, miro la carta del momento,
y puedo interpretar cosas sobre eso que está pasando, puedo hacer una pregunta sobre eso que está pasando a partir de la carta del momento. Y me parece que eso son cosas poco sabidas por la mayoría de la gente que hace astrología. Como si la astrología... O sea, yo creo que está como este paradigma hoy en día de la astrología individual desde lo que es la carta natal, pero también porque, en definitiva, desde la astropsicología y todo, está toda esta como idea de que somos la totalidad de la carta. Me parece todo muy narcisista ese enfoque. Es como muy una astrología para la personalidad. Incluso aunque digan que no, que esto es astrología para el alma y qué sé yo. Pero como que... No sé. ¿Qué dice Isabel? Viste que antiguamente los astrólogos escribían un informe sobre la carta natal de una persona. ¿No te parece fundamental el encuentro con esa persona que encarna esa carta? Sí, lógico, obvio. Digamos, el informe en todo caso es un análisis formal de un dato objetivo que te está dando la persona, que es esta hora, este lugar, pum, estos son los planetas, digamos. Eso es una información objetiva. Y de ahí uno puede extraer cierta estructura, jerarquizar ciertos factores, usando, digamos, una u otra técnica interpretativa, lo que sea. Y a veces me parece útil tener eso analizado de antemano, porque no es simplemente mirar el gráfico y hablar. Es también buscar varias tablas y juntar, digamos, armar una síntesis también a partir del gráfico. Y después viene la persona y te dice, bueno, me pasa esto, te cuenta de su preocupación, su interés en la consulta, y ahí uno ya tiene hecho el análisis. Yo, por lo general, lo que hago es levanto un informe con un software y tengo ese informe y ya de antemano se lo mando a la persona y le digo, léelo y cualquier cosa después me preguntás. Pero después uso el informe como punto de partida y le digo, si vos viste algo en el informe que te llama mucho la atención o que te parece que no tiene nada que ver con vos, bueno, anotátelo y después me lo decís en la sesión. Empezamos por ahí. Porque de alguna manera tampoco, o sea, no es que me parece que sea información objetiva, que es así y ta, sino que es el análisis más o menos estructural ya hecho. Claro, a veces analizarlo de antemano está bueno, no sé, digamos, después le puedes preguntar a la persona y te va a dar data, digamos, pero, o sea, te va a dar contexto. Yo por eso también siempre, cuando voy a hacer una consulta, la persona le digo que me diga qué quiere sacar de la consulta, qué objetivo tiene con la consulta, qué quiere conseguir, qué quiere responder una pregunta sobre tal tema, quiere trabajar lo que le pasa en tal área de la vida, o qué, que me dé info, que me cuente. Porque a veces se piensa también que la gente dice, ya tenés mis datos natales, ya sabés todo sobre mí. No, las pelotas, ¿qué voy a saber todo? No tengo idea sobre vos. Lo único que tengo es a la hora que naciste. Pero si yo no sé de qué te pasó, si yo digo, che, te pasó algo a tal edad, te pasó algo vinculado con esto a tal edad, y sí, me pasó tal cosa, y me cuenta, porque mi mamá tal tema, porque después pasó así y así. Bueno, yo ahí supe dónde había pasado algo, y después de ahí le puedes empezar a tirar de la piola y empezar a entender cómo se constela esa carta. Pero si la persona no te da contexto para interpretarla, no la puedes interpretar. Ahí es cuando la persona... Porque es muy común aparte que la gente capaz tiene un enfoque más tradicional. Incluso que vas a la consulta y vos estás callado y la persona te habla y te graba el coso y te lo manda. Después te manda el cassette. ¿Viste? Cosa clásica, digamos, de lectura astrológica. ¿Qué sé yo? Me parece muy pasivo de parte del consultante, ¿viste? Ese tipo de cosas. Es como poner a la persona en un lugar pasivo. A mí me parece que siempre hay que ver cuál es el interés de la persona en hacer una consulta en este momento de su vida. ¿Qué es lo que quiere obtener de la consulta? Y a partir de ahí se le puede decir, bueno, entonces te interpreto tal tema de tu carta, porque esto es lo que me estás planteando. O me decís, no sabes, me acaba de pasar esto, no sé, y ves que, bueno, hay un tránsito de mierda, y listo, ya está, te enfocás en ese tránsito. Ya más o menos decís, va por acá. Porque si no, si te dicen, no sé, yo quiero que me hagan la carta porque me dijeron que era muy interesante, que iba a aprender mucho sobre mí mismo, quiero el autoconocimiento y qué sé yo. Y ahí puedes estar dando vueltas como un burro toda la sesión, hablándole de la luna. Y la persona, la verdad, al pedo.
al pedo. Si la persona te dice, che, no entiendo por qué me pasa esto, tuve 3 parejas con las cuales terminé igual, por qué, no sé qué, y bueno, vos ahí decís, a ver acá, esto, ¿cómo viene la mano? Y de pronto decís, ¿te pasó algo de esto en aquella otra área de tu vida que pueda tener algo que ver con esto? Ah, sí, wow, nunca lo pensé así. Listo, ya es un montón para la persona eso. Que le hayas tirado esa punta que decís, ¿cómo supo? Y no importa, pero ya eso le abrió la percepción. Dice, comienza García acá, de una está bueno explorar con los guiones y escenarios que en definitiva son siempre expresión de lo interno y puente para seguir explorando hacia adentro. Total, total. Me parece que si uno tiene la carta, es como que te dicen, mirá, estos son los personajes o a lo sumo, uno puede tener un matiz. Lo que pasa es que si la persona no te da el contenido, vos tenés la estructura vacía. Tenés la estructura vacía. Entonces, medio que es al pedo. A mí por eso me gusta también directamente abrir una carta y hacer el análisis y ver de ahí qué le pasó a la persona que tiene esa posición. En vez de los que dicen, no, primero hay que leerse los 12 signos, qué significan, después hay que leerse qué significan las 12 casas, después hay que acordarse qué significan los planetas, y después qué significan los aspectos, y recién ahí empezar a mirar cartas, porque si no, no tenés el abecedario. Luego, no, te tienen que decir, mira, este es el abecedario, tal casa, tal planeta, tal signo, tal aspecto, toda una matriz, son 4, es como un cubo, te dice, mira, esto está así armado, se cruza con esto, ahora, pongámoslo en práctica. Si no se pone en práctica, no hay forma de verlo en funcionamiento y no hay insight. Entonces después la gente va a mirar la carta ya con todo el libreto armado de lo que aprendió sin insight, porque en definitiva fue reproduciendo lo que le dijeron que era y no viéndolo suceder. Entonces cuando lo ven sucediendo, no lo entienden. Dicen, pero ¿cómo? No se condice con el relato que me dijeron de que le pasaba a la luna en tal signo. Y no, pero porque no la viste funcionando. Te dijeron cómo funcionaba. Y después cuando lo ves funcionando decís, esto no funciona como a mí me dijeron. Entonces debe tener el sombra. No, capaz que la interpretación que hizo esa persona sobre esa luna para todos los que tienen la misma luna es algo que aplicaba desde la percepción de esa persona, pero no es algo que vos lo estés viendo. Entonces me parece que es fundamental siempre trabajar con la lectura de cartas y no simplemente porque si no es esta cosa como de leer en abstracto, ¿viste? Que cuál es la dinámica entre Escorpio y Géminis, siendo Géminis la casa 8 de Escorpio y qué sé yo. Zaraza, levanten cartas de gente que tenga ascendente en Escorpio con Marte en Géminis y vean. Fíjense quiénes tienen eso en la lista de celebridades que aparecen y decís, mirá, este y este tienen el mismo ascendente con el mismo Marte. Ahora entiendo cómo funciona eso. La lectura de cartas sigue revelando información sobre los símbolos para mí. Siempre. Por eso. A mí me da un poco de escozor cuando veo que dicen, no, acá lo vamos a aprender todo de forma vivencial y todo desde la experiencia y desde la visualización guiada y ta. Es vivencial igual el aprendizaje de la astrología. Porque si a vos te dicen, mirá, Aries rige, Marte rige a Aries y el Sol por exaltación. El otro, Luna, Venus en Tauro, así. Y te dan la pauta, te dan la estructura, te dan el cubo. Y después te dicen, practica, analiza casos. Y después tráeme preguntas sobre la técnica y en todo caso te resolvés el problema técnico, pero después la experiencia la vas a tener. Después vas a soñar cosas cuando tenés la luna llena que te cae justo en el eje, lo que sea. Después pasa. El símbolo ocurre, el símbolo vive, la experiencia se va a dar, lo vivencial es inevitable una vez que estás practicando, leyendo, pensando en esos términos. Pero porque el cerebro agarra la herramienta y dice, listo, pum, y baja data, te muestra cosas. Digamos, la experiencia vivencial es inevitable con la astrología. Ahora, la gente que te dice, no, nosotros le enseñamos solo de manera vivencial porque así es más profunda, que yo, y loco, pero no te están dando la herramienta, no te están enseñando a usar la herramienta. En realidad me parece que eso un poco desempodera a la persona porque se queda pendiente de que le tiene que decir el profesor cómo es, porque el profesor ni siquiera es que dice, miren, yo uso esta herramienta, se las doy, vean cómo usarla y cualquier cosa me preguntan. No, le dice,
Le muestra cómo la usa con una cosa y dice, ¿vieron? Funciona. Le muestra cómo usa con otra. Funciona. Y sí, pero después la persona no sabe cómo funcionó. Simplemente la vio funcionando, pero no lo sabe hacer. Claro, la astrología vivencial vende un montón. Eh, lo que pasa es que me parece que es como... A ver, es un truco de la hipnosis decirle a la persona que si yo te digo, ah, mañana si vos no haces lo que yo quiero, esto es algo clave, esto es algo terrible. ¿Vieron la anécdota de Colón? Cristóbal Colón, cuando llegó a América, la segunda vez, dice que él tenía las tablas de Regiomontano, de efemérides, y entonces en un momento dice que los indios lo corrieron, los querían morfar, no sé, los tipos se subieron a los barcos y se tuvieron que alejar de la costa porque si no se los manducaban. Y en un momento dice Colón que vio que al día siguiente iba a haber un eclipse justo al amanecer en el lugar donde ellos estaban. Entonces se bajaron, fueron y le dijeron a los indios, miren, si no nos dejan bajar y habitar acá con ustedes, mi Dios se va a comer a su sol. Y los tipos le dijeron, salí de acá. Se subieron de vuelta al barco y al día siguiente amaneció el sol eclipsándose y los indios, bueno, bajen, vengan, sí, tomen. Y se los creyeron. Pero ¿qué hicieron los tipos? Les hicieron creer que por voluntad de ellos iba a suceder algo que iba a suceder de todas formas. Esta es una herramienta bastante horrible de la manipulación, de la hipnosis, que es decirle a la persona, va a suceder algo que va a suceder de todas maneras, pero atribuirse que sucede porque yo lo hago. Entonces después cuando sucede, le decís, ahora haces lo que yo te digo, y la persona lo hace. ¿Me entendés? Entonces, cuando alguien se adjudica el que, yo te voy a transmitir la astrología de manera vivencial, pero va a suceder igual la astrología de manera vivencial, la vas a vivir igual de manera vivencial. Incluso si estás agarrando una técnica súper precisa como de decir, calculen el almuten del ascendente de cada uno de ustedes, sacando puntos de si está en domicilio, exaltación, término, triplicidad, decanato. Y de ahí cada uno te dice, bueno, yo soy Saturno, yo soy Júpiter, yo soy Marte, yo soy Venus. ¡Claro! ¡Claro que sos ese planeta! ¡Claro que es ese planeta que te representa! ¿Me entendés? En cambio, si uno dice, juguemos a ver quién es qué planeta y qué sé yo, bueno, y al final no sos ninguno, o sos todos. No, loco, sabés identificar cuál era el que te regía en tu carta. Después decís, bueno, no, pero ese también en la trópica, en la sideria, en la dracónica, o lo que sea. Sí, también, varias. Hay un montón de versiones de tu carta. Pero digamos, cuando... A veces, me parece, cuando se plantea una astrología de enfoque principalmente vivencial, para mí es como cuando te plantean una astrología o cuando te plantean un negocio de tipo piramidal, ¿me entendés? Es algo que no, qué sé yo, ¿viste? No se sostiene mucho, porque no tiene estructura en definitiva. Como esta cosa desde lo vivencial, esto queda toda una cosa plana, es todo un plano horizontal, infinito, que vos podés ir para un lado, ir para el otro y vas a encontrar cosas y wow, la astrología, bueno, pero no lo podés ordenar, no tiene una estructura. No hay capacidad de reflexión crítica tampoco sobre lo que se está encontrando, porque es como todo tan amalgamado, tan difuso, que incluso cuando vamos a tener una experiencia vivencial y después la explicamos racionalmente, bueno, puede ser útil, pero si primero no te dieron un mapa donde te digan, mira, vamos a usar este mapa para meternos en la experiencia vivencial, y una vez que estás en la experiencia vivencial tenés el mapa y lo ves, estoy acá. En cambio, si no tenés el mapa de antemano, es esta cosa que se suele hacer en escuelas como que se ve un signo por clase. Loco, primero le tenés que explicar qué elemento, qué modo y qué planeta rige a cada signo. Y después, si querés, hacemos un ejercicio vivencial por clase. Pero ya sé que este es el opuesto del otro, que este está en trígono con aquel. Ya lo sabés. Y después cuando lo vivenciás decís, claro que estos están en trígono. Pero no, si no es tipo, pero ¿qué significa que estos estén en el... ¿qué era el elemento?
Mirá, si no entendió primero la estructura de base, después es como tirarlo al agua sin pata de rana. Eh, y dice Isabel, y nunca conocer más que quien enseña, claro. No, ni siquiera, porque en definitiva, tal vez la persona que enseña no es que sabe más, sino que tal vez son cosas que ya se las preguntó, tal vez son dilemas con los que ya se encontró, tal vez a veces ni siquiera es el mejor maestro el que ya está en la cima, sino el que está en el siguiente escalón al tuyo, que te dice, mira, yo acabo de resolver ese dilema pensándolo así, acabo de encontrar este material que es precisamente lo que me hizo pensar de otra forma lo que vos estás planteando. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, está bien que a veces las escuelas tengan esta cosa de que los que enseñan sean gente muy, digamos, novata, ponele, y de pronto que, bueno, no sé, los que entran son más novatos que yo, y bueno, no sé, está bien, viste. El tema es cuando ya se arma la estructura de la astrología para novatos como si fuera la posta, ¿viste? Y yo digo, mira, qué sé yo, sigan dando vueltas si quieren. Yo me quiero poner a leer a Betty Valent, no sé. Eh, no, tenía ganas de ponerme a leer unos libros de André Barbault, que estaba viendo que fue uno de los que predijo la pandemia y todo. Eh, pero bueno, qué sé yo, a mí me llama mucho la atención como este fanatismo, digamos, que genera todo ese discurso del humanista, de lo vivencial, más que nada por una cuestión de que de repente siento que, no sé, capaz que pierden el tiempo. Está bien, si les gusta, si disfrutan, si les parece divertido, todo buenísimo, está bien. Pero a veces es como que veo que la gente se engancha con dilemas ahí, que se encuentran con cosas que de repente ya estaban resueltas con el esquema de las dignidades de los domicilios tradicionales, ni siquiera tanto, ¿viste? Pero bueno, también esto, el que se comió un verso y se comió el buzón, ¿viste? Y estuvo ahí, yo habiendo estado 4 años ahí escuchando a Caruti, qué sé yo, cuando me di cuenta de que era muy poco lo que había aprendido en comparación con lo que me interesaba, fue una frustración, fue como me enojé. Y primero decía, no, no, esta es la posta, eso es todo malo. No, loco, al final me di cuenta de que estaba cegado porque si no pensaba en esos términos era como, no sé, como si, como si hubiera, qué sé yo, un tabú, ¿viste? En criticar al gurú, que preguntarle cosas que no sean tipo, wow, sí, wow, me encanta lo que dice, que yo. Y yo, a veces me pasa, veo entrevistas en YouTube con gente que habla en estos términos y todo, y digo, todos los comentarios van a ser alabanzas a la paz que me transmite tu voz, loco. Nadie una reflexión, nadie una crítica, nadie una pregunta, nadie, che, ¿por qué en tal momento decís esto? Por lo general no pasa eso. Por lo general es tipo, mi gurú. Y bueno, está bien, ¿viste? Capaz si hay gente que necesita eso, bueno, a mí tal vez me toca el rol de ser el que va y le rompo así el coso y digo, che, no, eh, o sea, abrí el panorama. Y hacer ahí también, capaz, a veces, porque a veces, muchas veces estas escuelas es como que también todas las interpretaciones son válidas, ¿sí? Como que todos los planetas pueden ser los que le hayan generado este problema a la persona cuando se interpreta una carta a un famoso, qué sé yo. Entonces uno dice, puede ser porque tenía el Sol con Plutón. No, porque puede ser porque tenía la Luna con Marte. Pero puede ser porque tenía Venus en posición a Saturno. Sí, sí, sí. Todos los factores apuntan a la misma dirección, entonces. Pero loco, no. No le puedes decir, no, no es este, es aquel el factor más importante acá. No, no lo hacen. No lo hacen. No sé, viste, gente que capaz no tiene la estructura interna para hacerlo, o incluso no sabe hacerlo sin
creer que no es pedagógico, marcarle un error, decirle, no, acá te equivocaste en la fórmula, era la otra casa la que la regía. Ah, aprende la gente cuando le muestran que se equivocó en tal cosa. Le dicen, che, mirá, y se lo hacer el, es como, qué sé yo, viste, mandarle tarea a la gente para que practiquen para la semana siguiente. eh, Mucha gente no, como que no le gusta, viste, que le manden tarea cuando está estudiando, pero porque se acuerda de la escuela, de la primaria, y qué sé yo, y le parece como que si es algo que se parece en cuanto a que te hagan hacer tarea y después te la corrijan, entonces no, eso es del viejo paradigma, el viejo paradigma. No, claro, el viejo paradigma es que nadie aprenda, tipo, o lo mismo cuando se plantea una visión estadística, tal vez una cuestión, digamos, vinculada con lo científico dentro de la astrología, que mucha gente digo, no, eso es del viejo paradigma. Tipo, loco, integralo, integralo. Porque ¿qué pasa? Por rechazar el viejo paradigma, terminan quedándose en la Edad Media. Eh, no sé, yo lo que pregono es, en definitiva, que haya, qué sé yo, diálogo, espacios como de compartir. También esta cosa de sacarle la etiqueta al modo de hacer astrología y abrir la caja y ver qué hay. Eh, pero bueno, mucha gente tiene montado el chiringuito, ¿viste? Y no pueden realmente plantearse una reflexión crítica sobre la astrología. Prefieren enseñar cómo interpretar tal planeta en tal casa y chao, ¿viste? Gente que se dice muy holística o gente que se dice muy integral en su modelo y no integran un carajo. Se enfocan en una sola pata de la mesa y encima van con el serrucho tratando de romper las otras, ¿viste? Como decir, loco, qué sé yo, aprender lo que era la polaridad uraniana, Urano, eh, no sé, no lo encarnan. Se hacen los uranianos y en realidad son rebeldes, ¿viste? Eh, bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que quiera unirse? También podría ser. Bueno, no me queda mucha batería igual. Parece que lo voy a tener que ir liquidando el asunto. Pero bueno, nada. Eh, si les interesa, tírenme ideas de temas para los cuales estaría bueno que haga un vivo. Así que voy a seguir haciendo. Gracias. Nos vemos.